Ecuaciones diferenciales con problemas con valores en la frontera. Capítulo 5. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Capítulo 5.1. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Ejercicio número 4. Apartado A. Verifique que las funciones y sub 1 de x igual a 1 sobre x menos 1 y y sub 2 de x igual a 1 sobre x más 1 son soluciones de esta ecuación diferencial en alguno de estos intervalos. ¿Cuál es la solución general de la ecuación diferencial en cada uno de los intervalos? Para resolver la primera parte del apartado A, debemos tener presente la siguiente definición: solución de una ecuación diferencial. Cualquier función f definida en un intervalo y que tiene al menos n derivadas continuas en este intervalo, las cuales cuando se sustituyen en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden reducen la ecuación a una identidad, se dice que es una solución de la ecuación en el intervalo. Se da la siguiente ecuación diferencial, que es una ecuación de segundo orden, lineal y homogénea. Debemos verificar que la función y sub 1 de x igual a 1 sobre x menos 1 es una solución de la ecuación diferencial. Esta expresión la podemos escribir en forma de potencia como x menos 1 esto elevado a la menos 1. El dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales exceptuando el 1 para evitar la división por 0. Y ese dominio se puede escribir en forma de intervalo como la siguiente unión de intervalos: de menos infinito hasta 1 unido de 1 a más infinito. De tal modo que si esta función es solución de la ecuación diferencial, lo es en este dominio, porque además la primera derivada de esta función, que es igual a menos 1, que multiplica a x menos 1 elevado a la menos 2, y la segunda derivada igual a 2, que multiplica a x menos 1 a la menos 3, son continuas en este intervalo. Procedemos a sustituir estas tres funciones en la ecuación diferencial. Comenzamos: x a la 2 menos 1, que se puede factorizar como x más 1 por x menos 1, por la segunda derivada, 2, x menos 1 a la menos 3, por x menos 1 a la 1 es igual a x menos 1 a la menos 2, más 4x, por la primera derivada. Entonces aquí va a quedar más por menos, menos x menos 1 a la menos 2, más 2 veces la función x menos 1, esto elevado a la menos 1, e igualamos este miembro izquierdo a 0. Efectuamos este producto. Multiplicamos cada uno de estos tres términos por x menos 1 elevado al cuadrado y se va a obtener 2x más 2 menos 4x más 2, que multiplica a x menos 1 elevado a la 1, esto igual a 0. Efectuamos este producto indicado. Reducimos términos semejantes: 2x más 2x da 4x, menos 4x, se cancelan estos tres términos. Perdón, aquí al multiplicar teníamos 2x
2 que multiplicaba x menos 1 y al efectuar el producto va a quedar es 2x menos 2. Y 2 se cancela con menos 2. Así que el miembro izquierdo se reduce a 0, igual a 0. Esta es una identidad. Una igualdad cierta para cualquier valor de la x en esta unión de intervalos. La obtención de esta identidad demuestra que esta función es solución de la ecuación diferencial. Siguiendo el mismo procedimiento, vamos a verificar que la función y sub 2 igual a 1 sobre x más 1, que escrita en forma de potencia es igual a x más 1 elevado a la menos 1, es una solución de la ecuación diferencial. El dominio de esta función es igual al conjunto de todos los números reales exceptuando x igual a menos 1, que en forma de intervalo se puede escribir como el intervalo abierto de menos infinito a menos 1 unido con el intervalo abierto de menos 1 a más infinito. La primera derivada de esta función es igual a menos 1 que multiplica a x más 1, esto elevado a la menos 2. Y la segunda derivada de esta función es igual a 2 que multiplica a x más 1, esto elevado a la menos 3. Ahora procedemos a sustituir la función y sus derivadas en la ecuación diferencial. X a la 2 menos 1, que es una diferencia de cuadrados, se puede factorizar como x menos 1 que multiplica a x más 1 por la segunda derivada, por 2, x más 1 a la menos 3, por x más 1 a la menos 2, más 4 veces x por la primera derivada. Menos por más da menos. X más 1, esto elevado a la menos 2, más 2 veces la función x más 1, esto elevado a la menos 1, e igualamos a 0. Multiplicamos cada uno de estos tres términos por x más 1 elevado a la 2 y se obtiene 2 que multiplica a x menos 1 menos 4x más 2 que multiplica a x más 1. Esto igual a 0. Efectuamos estos productos indicados y se obtiene 2x menos 2 menos 4x más 2x más 2 igual a 0. Reducimos términos semejantes. 2x más 2x da 4x menos 4x. Se cancelan esos tres términos. Y menos 2 más 2 igual a 0. Por lo que el miembro izquierdo se reduce a 0. 0 igual a 0. Esto es una identidad. La obtención de esa identidad demuestra que esta función es una solución de la ecuación diferencial en el intervalo o en la unión de intervalos de menos infinito a menos 1 unido de menos 1 a más infinito, pues este es el dominio de la función. Y además estas dos derivadas son continuas en este intervalo. Ahora respondamos esta cuestión. ¿Cuál es la solución general de la ecuación diferencial en cada uno de estos intervalos? Esto es, vamos a construir la solución general de la ecuación diferencial teniendo presente alguna de estas definiciones y uno de los teoremas. Ya probamos que las funciones y sub 1 de x igual a x menos 1 elevado a la menos 1 es
una solución de la ecuación diferencial en la unión de intervalos de menos infinito a 1 unido de 1 a más infinito, y que asimismo la función y sub 2 de x igual a x más 1, esto elevado a la menos 1, es otra solución de la ecuación diferencial en la unión de intervalos de menos infinito a menos 1 unido con el otro intervalo abierto de menos 1 a más infinito. Le damos la siguiente definición: combinación lineal de funciones. Si y sub 1 y y sub 2 se definen en un intervalo abierto de a hasta b, y si c sub 1 y c sub 2 son constantes arbitrarias, entonces y igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2 es una combinación lineal de las funciones y sub 1 y y sub 2, de tal modo que una combinación lineal de estas dos funciones, la función y, es igual a c sub 1 por y sub 1, x menos 1, esto elevado a la menos 1, más c sub 2 por y sub 2 por x más 1, esto también elevado a la menos 1. Ahora leamos el siguiente teorema. El teorema 9.5.1.2. Si y sub 1 y y sub 2 son soluciones de la ecuación diferencial homogénea en un intervalo, entonces cualquier combinación lineal de las funciones solución y sub 1 y y sub 2 también es una solución de la ecuación homogénea en el intervalo. De tal modo que, y de acuerdo con el teorema, esta función, que es una combinación lineal de estas dos funciones solución, es solución de la ecuación diferencial. Es una solución. Y el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales, exceptuando a x igual a 1 y a x igual a menos 1, que en notación de intervalos se puede escribir como la unión de los siguientes intervalos: de menos infinito a menos 1 unido de menos 1 a 1 unido con el intervalo abierto de 1 a más infinito. Además, tanto la primera derivada de la función como la segunda derivada de la función son asimismo continuas en esta unión de intervalos. Por lo tanto, esta función es una solución de la ecuación diferencial en esta unión de intervalos, en este dominio. Ahora probemos pues que, además de ser una solución de la ecuación diferencial, es la solución general de la ecuación diferencial. Esto es, que es la única solución de esa ecuación diferencial. Tengamos presente la siguiente definición: conjunto fundamental de soluciones. Decimos que el conjunto de funciones y sub 1 y y sub 2 es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden en un intervalo abierto de a b, si cada solución de esta ecuación homogénea en el intervalo se puede escribir como una combinación lineal de y sub 1 y y sub 2. En este caso decimos que la combinación lineal y es la solución general de la ecuación homogénea en el intervalo abierto de a a b. Ahora hay que mostrar, por lo tanto, que las funciones y sub 1 y y sub 2 representan un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial, y de esta manera establecer que esta es la solución general de la ecuación, para lo cual tenemos presente la siguiente definición:
Independencia lineal de funciones. Decimos que dos funciones y sub 1 y y sub 2 definidas en un intervalo abierto son linealmente independientes en ese intervalo si ninguna es un múltiplo constante de la otra. Y el teorema 9.5.1.3 establece que suponga que P y Q son continuas en AB, o sea, los coeficientes de la ecuación diferencial, escrita previamente en esta forma. Entonces, releamos. Supongamos que P y Q son continuas en un intervalo abierto. Entonces, un conjunto de funciones y sub 1 y sub 2 de soluciones de la ecuación diferencial en el intervalo es un conjunto fundamental si solo si esas funciones, ese conjunto de funciones es linealmente independiente en el intervalo abierto. Para escribir la ecuación diferencial en la forma estándar, basta con dividir cada uno de los términos por el coeficiente de la segunda derivada y se obtiene esta equivalencia: la segunda derivada de la función más 4x, esto dividido entre x a la 2 menos 1 por la primera derivada más 2 veces, o 2 dividido entre x a la 2 menos 1 por la función, y esto igual a 0, con la condición de que x sea distinto de 1 y de menos 1. Esto es, esta ecuación bajo estas dos condiciones es equivalente a esta otra ecuación, y esta se dice que es la forma estándar de la ecuación diferencial. Y comparando esta ecuación en particular con esta general, se deduce que P de x es 4x dividido entre x a la 2 menos 1 y Q de x es 2 sobre x a la 2 menos 1, y esas funciones coeficiente son continuas en este dominio, en esta unión de intervalos. Y para mostrar que las funciones y sub 1 y y sub 2 son linealmente independientes, basta mostrar con que el cociente de esas funciones y sub 1 sobre y sub 2, que es igual a x más 1, esto dividido entre x menos 1, no es una constante. Y evidentemente esta expresión no es constante, es variable. Por lo tanto, las funciones y sub 1 y y sub 2 son linealmente independientes en este intervalo. Y como el conjunto de estas dos funciones es linealmente independiente en ese intervalo, forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial. Y por lo tanto, esta combinación lineal de funciones es la solución general de la ecuación diferencial. Respondamos el apartado B. Resuelva el problema de valor inicial compuesto por la ecuación diferencial y estas dos condiciones iniciales. ¿Cuál es el intervalo de validez de la solución? Debemos resolver el problema compuesto por la ecuación diferencial de segundo orden y estas dos condiciones iniciales. Recordemos que la solución general biparamétrica de la ecuación diferencial es esta, con los parámetros C1 y C2, en este dominio, en esta unión de intervalos. Yo comenté ahora que esta es la única solución de la ecuación diferencial, con lo cual quiero decir que esta es la forma única que presenta la solución general biparamétrica de la ecuación diferencial, aunque esto es una familia de funciones. Ahora debemos hallar un miembro perteneciente a la familia
que además satisfaga estas dos condiciones iniciales: que la función evaluada en 0 me dé menos 5 y que la primera derivada de 1, esto es, que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto sea igual a 1. La primera derivada de la función es igual a menos e sub 1 por x menos 1, esto elevado a la menos 2, menos c sub 2 por x más 1, esto elevado a la menos 2. Al evaluar la función solución en 0 me debe dar menos 5. Esto es, al cambiar aquí la x por 0 me da menos 1 a la menos 1, que es menos 1, por c sub 1, menos c sub 1, más c sub 2, esto igual a menos 5. Y al evaluar la primera derivada de la función en 0 me debe dar 1. Esto es menos c sub 1 menos c sub 2 igual a 1. Ahora debo de resolver este sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Esto es, debo de hallar los valores numéricos de c sub 1 y c sub 2. Sumando término a término estas dos ecuaciones obtengo menos 2c sub 1, estos se anulan, igual a menos 4. Por lo tanto, c sub 1 es igual a 2. Ahora sustituyo este valor numérico de c sub 1 en la primera ecuación y obtengo menos 2 más c sub 2 igual a menos 5. Por lo tanto, c sub 2 va a ser igual a menos 3. Sustituyendo estos valores numéricos, aquí se obtiene y igual a 2 por x menos 1, esto elevado a la menos 1, menos 3 por x más 1, esto elevado también a la menos 1. Y esta es la solución de este problema de valores iniciales. Y como las condiciones iniciales están dadas en 0 y 0 pertenece a este intervalo, esta es la solución del problema de valores iniciales en el intervalo de menos 1 a 1. Apartado C. Represente gráficamente la solución del problema de valor inicial, dado en el apartado B. La solución de este problema es la función y igual a 2 que multiplica a x menos 1, esto elevado a la menos 1, menos 3 que multiplica a x más 1, esto elevado a la menos 1, en el intervalo abierto de menos 1 a 1. Estas iniciales C y G indican que se debe resolver este apartado C utilizando un programa de cómputo o una graficadora. Yo voy a utilizar el programa de cálculo simbólico GeoGebra. Una vez abierto el programa, hacemos clic aquí. Luego desplegamos funciones y cálculo y utilizamos esta instrucción. Escribimos en la caja de entrada la palabra función y nos aparecen estas opciones. Escojo esta, digito la función, luego el extremo izquierdo del intervalo, menos 1, y por último el extremo derecho, más 1. Intro. Démosle algo de estilo a la gráfica. Destaquemos el punto de coordenadas 0, menos 5. Intro.
Ahora la recta tangente a esta gráfica en el punto de coordenadas 0, -5. Y esa recta, recordemos que tiene pendiente igual a 1. La recta que tiene pendiente igual a 1 y pasa por el punto de coordenadas 0, -5 es la recta y igual a x menos 5. Y le damos este color azul. La gráfica de esta función tiene dos asíntotas verticales, una en x igual a menos 1 y la otra en x igual a más 1. Tracemos esas asíntotas. Y aquí se tiene pues la gráfica de esta función en el intervalo abierto de menos 1 a 1, que es la función solución del problema con valores iniciales, la que pasa por el punto de coordenadas 0, -5 y donde la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, la pendiente es igual a 1. Apartado D. Verifique la fórmula de Abel para las funciones y sub 1 y y sub 2 con x sub 0 igual a 0. Otra manera de verificar si dos funciones solución y sub 1 y y sub 2 son linealmente independientes en el intervalo de validez de la solución es calculando el Grotskiano de estas dos funciones solución y mostrar que este Grotskiano es distinto de 0. Leamos los siguientes apuntes. Teorema 9.5.1.5. Suponga que P y Q son continuas en un intervalo abierto AB, sean y sub 1 y y sub 2 soluciones de la ecuación diferencial en el intervalo. Entonces y sub 1 y y sub 2 son linealmente independientes en ese intervalo si solo si el Grotskiano W del conjunto de funciones y sub 1 y y sub 2 no tiene ceros en el intervalo abierto AB. Ahora el teorema 9.5.1.4. Supongamos que P y Q son continuas en un intervalo abierto AB, sean y sub 1 y y sub 2 soluciones de la ecuación diferencial homogénea en el intervalo, y definamos a W igual al producto de la función y sub 1 por la derivada de la función y sub 2 menos el producto de la derivada de la función y sub 1 por la derivada y sub 2. Esta función W, definida de esta manera, es el Grotskiano del conjunto de funciones y sub 1 y y sub 2. Y generalmente se escribe este Grotskiano mediante este determinante. Los elementos de la primera fila son las funciones y los elementos de la segunda fila son las derivadas de las respectivas funciones. Y el determinante se calcula efectuando la diferencia entre el producto de los elementos en la diagonal principal con el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Sigamos leyendo el teorema. Sea x sub 0 cualquier punto en el intervalo AB, entonces el Grotskiano de x es igual a esta expresión, que se conoce como la fórmula de Abel. Por lo tanto, el Grotskiano no tiene ceros en el intervalo o el Grotskiano es idénticamente 0 en ese intervalo. La demostración de todos estos teoremas se encuentra en el sitio web calculo21.com, en la página de ecuaciones diferenciales. En la descripción de este video proporciono los enlaces respectivos. En este apartado D nos piden simplemente que verifiquemos la fórmula de Abel, esto es, que calculemos el Grotskiano mediante esta fórmula y que también calculemos la fórmula de Abel.
y que constatemos que obtenemos los mismos resultados. La ecuación diferencial dada, escrita en la forma estándar, en esta forma, donde el coeficiente de la segunda derivada es 1, es con x diferente de 1 y diferente de menos 1. Dos funciones solución de esta ecuación diferencial son y sub 1 igual a x menos 1 elevado a la menos 1 y y sub 2 igual a x más 1, esto también elevado a la menos 1. La primera derivada de la función y sub 1 es igual a menos 1 que multiplica x menos 1 a la menos 2, y la primera derivada de la función y sub 2 es igual a menos 1 que multiplica x más 1 elevado a la elevado a la menos 2. Esto es menos 1 por x más 1 elevado a la menos 2. Calculemos el Gaussiano mediante esta fórmula. El Gaussiano W de x es igual a y sub 1 por la primera derivada de y sub 2 menos la primera derivada de y sub 1 por la función y sub 2. Factorizamos esta expresión por x menos 1 elevado a la menos 2 y esto por x más 1 también elevado a la menos 2. Dividimos cada término entre este factor y se obtiene menos x menos 1 más x más 1. Al suprimir los paréntesis y reducir términos semejantes, aquí me queda un 2, que es un factor de esta expresión. Y esto es igual a 2 que dividido por, escribámoslo en esta forma, x menos 1 por x más 1, todo esto elevado al cuadrado, que se puede escribir como x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, efectuando pues este producto notable. Ahora calculemos el Gaussiano empleando la fórmula de Abel. Comparando esta expresión con la forma general, se deduce que P, que es el coeficiente de la primera derivada, es igual a 4x sobre x al cuadrado menos 1. De tal modo que el Gaussiano es igual, esto es el Gaussiano de x, esa función es igual al Gaussiano evaluado en x sub 0, en nuestro caso en 0, aquí me va a dar 1, 2 dividido 1, 2. Se evalúa el Gaussiano en 0 porque allí es donde se especifican las condiciones iniciales. Entonces aquí tenemos 2 que multiplica a exponencial natural de la integral de 0 a x de p de t, 4t sobre t a la 2 menos 1. Evaluemos la integral por acá. Que se puede reescribir como 2 que multiplica a esta integral donde el numerador es 2t diferencial de t y el denominador es t al cuadrado menos 1. En el numerador tenemos la diferencial del denominador, de tal manera que la antiderivada de 2t sobre t al cuadrado menos 1 es igual al logaritmo natural del valor absoluto
de t al cuadrado menos 1. Y con esta antiderivada podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo para hallar el valor de esta integral definida en términos de la variable x. Evaluamos la antiderivada en x y queda el logaritmo natural del valor absoluto de x a la 2 menos 1 menos, y ahora evaluamos la antiderivada en 0 y va a quedar aquí 0 menos 1 menos 1, valor absoluto de menos 1 es 1, logaritmo natural de 1 es 0, entonces se anula ese término. Ahora, aplicando una propiedad de los logaritmos, este coeficiente 2 puede pasar a multiplicar al exponente del argumento del logaritmo y va a quedar logaritmo natural de x a la 2 menos 1, esto elevado al cuadrado. Se odian las barras de valor absoluto porque aquí tenemos exponente par, que garantiza que este argumento siempre va a ser positivo. Sustituimos acá y volviendo a aplicar la misma propiedad de los logaritmos, menos 1 multiplica el 2 y me va a quedar aquí con exponente menos 2. Las funciones de exponencial natural y logaritmo natural son inversas, de tal forma que al aplicarse simultáneamente sobre el mismo argumento se anulan y queda simplemente el argumento. De tal manera que el Gaussiano de x, evaluado aplicando la fórmula de Abel, tiene esta forma: 2 sobre x a la 2 menos 1, esto elevado al cuadrado, que es el mismo que se obtuvo al aplicar, mejor dicho, al calcular el Gaussiano empleando la definición. De tal modo que de esta manera comprobamos la fórmula de Abel para este ejercicio. Yo voy a continuar resolviendo los ejercicios de esta sección para ir profundizando poco a poco sobre estos conceptos. Les recomiendo que visiten la página de ecuaciones diferenciales que está en el sitio web calculo21.com para que lean los apuntes y observen las demostraciones de estos teoremas. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube y una vez suscritos hagan clic sobre la campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.